El mapudungún o mapuzungún es un idioma actualmente hablado por el 10% de la población mapuche. Mayoritariamente una población concentrada en la región sur, que se llama región de la Araucanía, Biobío, Araucanía y de los lagos. Y dentro de este grupo de hablantes hay un porcentaje también de hablantes en Santiago. La población mapuche a nivel nacional alcanza como 1 millón de personas, y de ese 1 millón de personas el 10% está hablando ahora. No tenemos, a nivel legislativo, no tenemos ley de derechos lingüísticos, y los pueblos indígenas de Chile tampoco son reconocidos por la Constitución. Nosotros todavía somos pueblos que estamos invisibilizados por la Constitución chilena, y esa invisibilización afecta al reconocimiento de los otros derechos que tienen los pueblos originarios, y en este caso el derecho a los derechos lingüísticos. Con respecto al Ranquel, en el año 83, que fue 1983, que fue cuando se inició el proceso de estudio, de registro y estudio del Ranquel, había algunos hablantes, fundamentalmente en la colonia Emilia Mitre. En fin, había una serie de hablantes ahí dentro de lo que se llamaba el pueblito Cabral. Y bueno, y después había otros que recordaban algo de la lengua, vocabulario, algunas frases, pero que se veían en general imposibilitados de mantener una conversación. Pasado cierto tiempo, ya hacia fines del siglo XX, prácticamente la lengua se había perdido en gran medida. Eso no quiere decir que no quede gente que recuerde la lengua, y de hecho Daniel Cabral todavía es uno de los hablantes que recuerda algo de la lengua y puede construir frases y demás. De todas maneras, no sé si hoy podría sostener una conversación como lo hacían doña Juana y doña Veneranda, ¿no? Culil, chocha. Ajá. ¿Y eso qué quiere decir? La víbora de la cruz. Víbora de la cruz. ¿Chacha o chocha? Chocha. Chocha. Chacha. ¿Y cómo dice, acá hay una víbora? Muli chocha. Meli chocha. Muli chocha. Por otro lado, también, y desde fines del siglo pasado, es decir, a partir de 1994, cuando hay cambios en la Constitución Nacional y los indígenas adquieren el derecho de poder aprender en su propia lengua, empiezan los pedidos para que la lengua sea enseñada, ¿verdad?, desde el Ministerio de Educación. En la Ley General de Educación para todos los chilenos no apareció ni lengua ni pueblos. Entonces justamente en esta composición que tenemos hoy día, que la mayoría de los indígenas está en Santiago nos coordinamos los 9 pueblos y empezamos a movilizar para que en la Ley General ingresara la educación bilingüe en las lenguas indígenas. Logramos que ingresara, pero lo que no ingresó fue la interculturalidad para todos los chilenos,
y que se garantice la enseñanza de lengua a todos los indígenas. Entonces, ese sistema de movilización lo hicimos, por ejemplo, el primer Congreso de Lengua en el 2010, y en ese Congreso de Lengua convocado por los pueblos de manera autónoma definimos un campo amplio de lo que tendría que ser una política lingüística, que reivindicara el derecho fundamental que tiene un pueblo de tener lengua, porque si a un pueblo le niega la lengua es negarle su condición humana. La lengua es un derecho humano fundamental, tan necesario como la vida, como la alimentación y tener hogar, es así la lengua. Entonces, en ese marco grande se fue generando una conciencia mayor de que defender la lengua es defender tu condición de ser humano, y los jóvenes tomaron la bandera y se distribuyó. Entonces, hoy día hay un movimiento de defensa de los derechos lingüísticos a nivel nacional y es muy autónomo. Jóvenes se autoconvocan para enseñar lenguas indígenas en el campo, en el sur y en Santiago. Y jóvenes, por ejemplo, se ha generado neohablantes cuyos padres no hablaron, o abuelos que negaron la lengua, los padres no hablaron, y estos jóvenes le llamamos neohablantes porque son nuevos hablantes que se ha generado con esta toma de conciencia y estos procesos paralelos que vamos haciendo frente al Estado de enseñar la lengua. En ese contexto es que por ejemplo, la gente del ministerio dice, bueno, pero tal vez para el 2023 vamos a poder hacer la educación intercultural para todos, pero de aquí al 2023, o sea, ya no van a quedar lenguas, ¿no? En el momento en que yo inicio el trabajo en Santa Cruz, en la provincia de Santa Cruz, la idea es que no había más de 6 hablantes que pudieran sostener una conversación, hablar como nosotros estamos hablando, ¿verdad?, en español. Igualmente podían hablar, pero con temas muy reducidos. Lo que se notaba era una reducción importante en el léxico también. Y bueno, y esos hablantes también con el tiempo fueron muriendo y hoy queda una sola. Personalmente yo soy lingüista y enseño lenguas y soy una de las indígenas mapuche que ha liderado este movimiento por la revitalización del idioma y que me he puesto también en confrontación con otros lingüistas no indígenas que ellos planifican la muerte del idioma. O sea, los datos censales muestran que cada vez hablamos menos. Y ellos dicen, bueno, este idioma no va a pasar más de 30 años, no va a pasar más, en las próximas generaciones se va a morir. Entonces, frente a eso yo digo, oiga, pero no estamos hablando de la muerte del idioma, estamos hablando de la resistencia lingüística. Y esa resistencia lingüística de diferentes maneras, desde este joven que está recuperando el idioma, o ahora ya tenemos como 200 poetas indígenas mapuche que escriben y que han llevado el idioma a la escritura. Las lenguas en nuestro país fueron ágrafas, es decir, en gran parte de Latinoamérica, es decir, no eran escritas. Entonces, lo que se hizo a partir del momento en que se intenta empezar a registrarlas es escribirlas con un alfabeto fonético. Y en algunos casos, a partir del momento en que se quiere recuperarlas y se quiere enseñarlas en las escuelas y demás, es darles un alfabeto. Entonces, generalmente lo que se hace es consensuarlo con los propios hablantes. Nube, mar, tierra, entonces, hoy día la escritura es eso, es una herramienta no indígena, pero nosotros la podemos domesticar y usarla estratégicamente para resistir y para desarrollar el idioma, y eso es lo que hacen los poetas. Entonces, pero paralelo a este discurso está el discurso de lingüistas no indígenas, que digo que hablan de la muerte del idioma, y por otro lado también metieron el tema de
de la dialectalización del mapudungún. Entonces, diciendo prácticamente, por ejemplo, los pehuenches no son mapuches, los huilliches no son mapuches, como aquí los ranqueles no son mapuches. Si en el fondo somos todos mapuches. Entonces, lo que yo he trabajado con la gente es decir, oiga, no, o sea, podemos estar hablando palabras distintas. Uno dice achol, por ejemplo, al pollo, y otro le dice achahual. Pero son palabras, y las palabras están en la superficie más externa del idioma y van a cambiar, van a morir, van a generarse otras, pero el corazón está vivo. ¿Y cuál es el corazón del idioma? Es la norma gramatical, la sintaxis y la morfología. Y esa sintaxis y esa morfología dice que nuestro idioma es un idioma aglutinante, polisintético, que se construye con sufijo, y que esa manera de tener ese idioma es distinto al castellano, y de acuerdo a eso nos entendemos perfectamente con el pehuenche, que fue considerado de otra lengua. Nos podemos entender con los ranquelches de acá, porque la estructura que analiza, por ejemplo, que analiza los lingüistas de acá, es la misma que tenemos nosotros, con algunas variaciones, pero la norma, la regla se mantiene. No podemos pretender que la gente hable como se hablaba en las comunidades hace 100 años atrás. Es decir, las lenguas evolucionan. Nosotros mismos no hablamos como la gente hablaba el español en esta zona de la Argentina hace 100 años, ¿verdad? Y de hecho los sonidos han ido cambiando también. Es decir, ya yo siendo más chica pronunciaba ya de manera sonora, y hoy ya creo que la pronuncio como la gente joven, que es la sorda. ¿No? Digo, yo, ¿no? La gente joven pronuncia la sorda, y a uno antes me hería el oído y ahora, bueno, ya creo que ni me doy cuenta, ¿no? Como todo el mundo. Pero bueno, esos cambios que se dan en los sonidos, que se dan en las estructuras de cualquier lengua, ¿no? Bueno, de hecho va a ser a lo mejor mucho más rápido en estas lenguas que se perdieron y que, bueno, se intentan recuperar, ¿verdad? Cuando ya la gente habla el español de manera corriente, y por supuesto si aprenden y logran recuperar el ranquel o el tehuelche, va a ser con una base de español muy fuerte. Entonces, pero tampoco es grave, yo creo que, es decir, lo interesante es que intenten recuperarla. Supongo que el hebreo, cuando se recuperó en Israel, tiene que haber habido cambios muy, muy grandes, ¿no? En esos momentos de recuperación y de puesta en funcionamiento una lengua que no se había hablado por siglos, ¿no? Lamentablemente, dado a la poca reflexión, porque ya no tenemos mucha reflexión lingüística porque estamos todo el día con el castellano, líderes tradicionales reproducen eso y dicen, es que mi variante es distinta a la tuya, por lo tanto no te entiendo, pero también el discurso metido desde afuera, desde la colonización. Y un poco lo que trabajo yo es que defender la lengua es defender su corazón, es conocerlo, saber cómo se organiza, y ahí nos podemos entender. Si tuviéramos la posibilidad de los medios de comunicación, donde un pehuenche escucha a un huenteche o a un ranquelche comunicado por la televisión, etc., no tendríamos ningún problema de que el uno hablara distinto al otro, hiciera un sonido diferente, porque es lo que pasa con el castellano. O sea, nosotros podemos escuchar ustedes los argentinos hablan diferente el español a nosotros, pero no hay rollos porque nos entendemos perfecto y sabemos que va a tener un sonido distinto o puede tener una palabra distinta, pero el español, la regla gramatical sigue siendo lo mismo.
La relación entre pueblos indígenas y educación superior en América Latina, digamos, se puede ver en distintos periodos históricos y en primer lugar es de una negación o exclusión total porque las instituciones de educación superior, las universidades básicamente en aquellos primeros tiempos, digamos, primero coloniales y luego republicanos iniciales, son justamente de construir estas naciones por sobre las naciones originarias que les precedieron, jugando a dominarlas, a someterlas, etc. Poco a poco, digamos, ha habido algunas aperturas que han sido, digamos, respuestas a demandas tanto de los pueblos indígenas, a luchas y demandas de los pueblos indígenas, como de distintos sectores de las sociedades latinoamericanas. Estamos hablando de más de 20 sociedades, son situaciones distintas, etc. Es interesante ilustrar esto tal vez con algunos ejemplos concretos. Por un lado, de qué es lo que deberíamos aspirar a que se haga y por otro lado, a qué se está haciendo. Si yo soy un graduado en Derecho y no sé nada de los temas de derecho, no solo de los derechos de los pueblos indígenas respecto de los territorios, de educación, de salud, que es una formación que no suele darse en las facultades de Derecho, o muy excepcionalmente en algunas cátedras, y que hace todavía al conocimiento, digamos, académico occidental moderno respecto de ese tema. Pero además no recibo formación en temas que pueden ser muy importantes. Las sociedades indígenas no tienen cárceles. ¿Qué pasa con el crimen? No es que no hay esto que nosotros llamamos crimen, no es que no hay violación de las normas. ¿Cómo se solucionan el tipo de conflictos que se generan en esos casos? ¿Qué saben las personas que estudian Derecho o que se especializan en resolución de conflictos de estas modalidades de resolución de conflictos? Hay ejemplos concretos en distintos pueblos de cómo se maneja esto, pero esto no se estudia, no forma parte de nuestra formación. Lo mismo pasa, es interesante y es uno de los casos tal vez más trágicos, diría, es decir, ¿por qué las empresas transnacionales de la industria farmacéutica se interesan en las aplicaciones terapéuticas de las especies vegetales? Mandan exploradores es traduciendo el scout que ellos usan en inglés, a buscar, a comprar, a adquirir, a robar, no importa, según los casos, hay diversos tipos de casos, este tipo de conocimientos que luego patentan y lo pagas con la cajita del medicamento que estás comprando. Pero en todo caso, lo que en general no hay en las universidades latinoamericanas, cuando tú te formas en farmacia o te formas en medicina, es que te enseñen estas cosas. Resulta que en las facultades de medicina y en las prácticas de los sistemas de salud de América Latina empieza a incorporarse, no hace tanto tiempo, el parto vertical. Y esto es una práctica de los pueblos originarios desde no sabemos hace cuánto. Ahora, ¿por qué recién ahora? O sea, y esto es racismo epistemológico. Y ese racismo epistemológico que practican las universidades del mundo, pero concretémonos, las latinoamericanas, no solo perjudica a los pueblos indígenas, nos perjudica a todos como miembros de estas sociedades, porque en lugar de construir estas sociedades a partir del reconocimiento y valoración de la diversidad de los pueblos que las componen, de sus conocimientos y sus lenguas, todavía en Argentina esto se escucha muy lamentablemente, las estamos construyendo como pálidos reflejos de unas sociedades europeas que tampoco son reales, sino que son retratos imaginarios gutenberianamente puestos en tinta y papel. Entonces, supuestamente los argentinos descendemos de los barcos. También hubo barcos esclavos, o barcos, digamos, que trasladaron poblaciones esclavas. Esos también son barcos, pero de esos barcos no es de los que se habla. ¿Qué pasa con los conocimientos, con las prácticas agrícolas? ¿De dónde salen las papas que hoy comemos y las que hemos dejado de comer? La papa o el maíz, en ambos casos, alimentos americanos, que han sido producto del trabajo refinado de los pueblos.
¿Cuánto de esto se aprende en una facultad de agronomía? Este es el tipo de asuntos, digamos, que creo que nos tienen que ocupar. Argentina es uno de los países más atrasados en este tema, pese a que hemos ratificado el convenio 169 y pese a que hay programas que desde adentro de las universidades, programas especiales, cátedras en algunos casos, programas de becas que se han ido empujando por la vehemencia de colegas que trabajan en este tema y la vehemencia de dirigentes indígenas que han estado espoleando a estos compañeros, aunque nos espolean permanentemente porque tenemos que hacer algo y algo se hace. Colombia es un país en el cual el tema está permanentemente planteado en el Ministerio de Educación y está planteado por la presión de las organizaciones indígenas. Colombia no tiene una población indígena mucho mayor que la de Argentina proporcionalmente. En el caso de Argentina es cerca del 2,5%, en el caso de Colombia creo que es 3,5, 3,8%. Pero probablemente hay una mayor capacidad de articulación política del tema. En México el tema tiene importancia, tiene que ver con la construcción de Estado, de la identidad nacional. No ha habido tanta capacidad de propuesta del lado de las organizaciones indígenas y no ha habido permeabilidad del Estado mexicano. Si no lo controla, no. Entonces está muy difícil. En Guatemala, con 50% prácticamente de población indígena, estamos en nada con esto. Pese a que los acuerdos de paz firmados hace ya bastantes años establecían que se tenía que crear una universidad maya. En Bolivia, que también estamos en el orden del 50% de población indígena, es recién, mediante decreto del presidente Evo Morales Ayma, que se crean 3 universidades llamadas Universidades Indígenas Productivas. No me acuerdo qué más, pero universidades indígenas y productivas. Es interesante el caso porque si bien se llaman indígenas, son creadas por un Estado. Y aunque este Estado en el momento de la creación lo controle un gobierno del cual, digamos, se espera mucho en este tema, no es lo mismo que si fueran las organizaciones indígenas. Además, una de estas universidades indígenas está la Aymara, está la Quechua y está la Universidad Indígena Guaraní y de los pueblos de las tierras bajas. En esta hay una ingeniería en petróleo. Bueno, tampoco podemos hacer de cuenta que el petróleo no existe, pero esto de la ingeniería en petróleo no es de las prioridades que suelen plantear las organizaciones indígenas, sino por el contrario, la explotación petrolera suele ser una de las cosas que cuestionan. ¿Qué pasa? Es que, bueno, que no son universidades creadas por organizaciones indígenas. Son creadas por un Estado, independientemente de quién lo gestione en el momento en cuestión. Pienso también que tenemos mucho que hacer al interior de las universidades, quienes trabajamos en ellas, siendo o no indígenas, para ver cómo nos colocamos mejor en esto. Porque hay mucha retórica. Hay todavía, pese a que de vez en cuando uno escucha que no es solamente estudiar a los pueblos indígenas, sino estudiar con. Bueno, esto es algo que más se escucha que se ve. Hay escasa práctica en el estudiar con. ¿Y qué quiere decir estudiar con? ¿Quién va a plantear el tema? O sea, estudiar con, ¿qué cosa vamos a estudiar con? ¿Cómo la vamos a estudiar? ¿De dónde viene la propuesta? ¿Cuáles son los modos? ¿A quién le interesa ese proyecto de investigación? ¿A este instituto, a este centro o a esa comunidad? Tenemos muchos asuntos que resolver en esto. Tenemos también que sacarnos de encima algunos comodines que son muy negativos, creo yo, que se han venido usando, yo mismo lo he utilizado, al que voy a hacer referencia ahora, que se ha transformado en un lugar común que termina siendo, creo, una suerte de obstáculo epistemológico y a la acción. Es la idea de diálogo de saberes. En primer lugar, los saberes no dialogan, dialogan personas. Los saberes no hablan, hasta donde sabemos.
Al decir diálogo de saberes estamos invisibilizando quiénes son los actores. No es lo mismo decir diálogo de saberes que decir, por ejemplo, diálogo universidad-comunidad tal. Ahí estaríamos hablando en algo más concreto. Son experiencias concretas de modalidades concretas y sostenibles de colaboración intercultural, que no es simplemente dialogar, es hagamos juntos, reconociendo las diferencias y a partir de esas diferencias, lo cual supone tener que remontar y negociar conflictos eventualmente. No hay por qué pensar que todo va a ser fácil, pero son modalidades concretas de colaboración intercultural. Entonces creo que un problema que tenemos que superar es superar la pantalla del diálogo de saberes, atravesarla, para poder trabajar en el desarrollo, en la construcción de modalidades concretas de colaboración intercultural que sean sostenibles, que sean de común acuerdo entre comunidades u organizaciones o referentes de estas y grupos, departamentos, unidades de las universidades, que las sostengamos, que aprendamos de ellas, en el camino de interculturalizar toda la educación superior. Que la educación superior sea intercultural, que las universidades no sean monoculturales, sino que sean interculturales. Chai chiri orgupi, kutitan munami, kuntur Buscolha capim plaza chalya.